Hola Nick, feliz día. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la vez pasada, que son las estructuras de decisión. Vamos a ver la estructura simple. Vamos a poner aquí la primera de ellas, es la estructura simple. Entonces vamos a ver un ejercicio. Y de paso practicamos el uso del operador mod, que si ustedes se recuerdan, es para obtener el residuo de la división entera. Entonces escribamos el ejercicio. Determinar si un número es par. ¿Ok? Vamos a proceder a hacer el análisis. En el campus tienen dos documentos para que los lean el día de hoy. Estos son ejemplos de cómo hacer el análisis del problema y algoritmos ya resueltos para que ustedes lo revisen. Recuerden que siempre tienen el foro de consultas, ya está el tema abierto del día de hoy, por si en el transcurso del día quieren consultar algo, entonces lo hacen a través del foro. Entonces tenemos el análisis, proceso y la salida. Bien. Empecemos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Determinar si un número entero es par o no. Entonces al final la salida que vamos a tener es decir, vamos a hacer imprimir mensaje si el número es par. Ok, solo nos están diciendo esto, que el número sea par. Ahora, fijémonos. ¿Cómo podemos nosotros determinar que un número es par, un número entero? Por ejemplo, ¿cómo puedo decir yo que el 7 es par o no? ¿Será 7 un número par? No, no es par. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo comprobamos? Dividiéndolo entre 2 y si resulta un .5, entonces no es par. No, pero estamos con enteros. No puede haber decimales ahí. Sí, hay que hacer la división, pero no podemos trabajar con decimales porque estamos hablando de números enteros. Si estoy hablando de un 7 como número entero, ¿cómo puedo determinar si es par o no? A ver, si yo tengo 7, vamos a hacer la división con el div. 7 div. ¿Entre qué lo tengo que dividir? Vamos por partes. ¿Entre qué lo tengo que dividir? ¿Entre 1, entre 2, entre 3? Sería entre dos, Nick. Entre 2, ¿verdad? Entonces acuérdense que div es la división. Si yo trabajo solo con números enteros, dividiendo enteros, nunca voy a poder tener un punto algo. Entonces, si yo divido 7 entre 2, ¿cuál es el resultado? Es un número con decimal. No puede ser un número con decimal porque estamos hablando de números enteros. Estoy trabajando solo con enteros.
Dividan 7 entre 2 enteros. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el cociente? 3.5. No, Sería no. Creo 3. que 4. ¿Cómo? Sería 3. Sería 3. 3. Yo no puedo tener un 3.5 porque ese es un número real. El div, ¿verdad? Divide números enteros y el resultado que me va a dar es entero. Entonces, esto me va a dar 3. Entonces, si yo multiplico 2 por 3, me da ¿qué? 6. Entonces, ¿cuánto es lo que me sobra de la división? 1. Ujú. Vamos a separarlo más. Este 1, que es lo que me sobra, es el resultado, perdón, de hacer esto. Me da 1. Entonces, este es el cociente. Aquí yo obtengo el cociente y aquí yo obtengo el residuo. ¿Ok? Ahora, veamos otro ejemplo. Si yo digo 8 div 2, ¿cuál será el resultado? 4. 4. Que este es el cociente. Y si digo 8 mod 2, ¿cuál es el resultado? El residuo de la división de 8 entre 2, 0. Bien. ¿Cuál es el número para aquí? ¿El 7 o el 8? El 8. Ajá. Entonces, matemáticamente hablando, ¿cómo puedo yo demostrar que el 8 es el par? Cuando el residuo sea 0. Con esto, voy a emplear esto de aquí. Esto es lo que me sirve para determinar, ¿verdad?, que el número es par. Entonces, este es el proceso que yo tengo que obtener. Ya estoy clara de lo que tengo que hacer para saber si es par, ¿ok? Ahora, miremos si yo tengo los datos necesarios para hacer la operación aritmética. Me dicen determinar si un número es par. ¿Sé cuál número? ¿Qué número? No me lo dicen. Entonces, como no me lo dicen, ¿verdad?, tenemos que decir que la entrada de datos va a ser un número entero. Que el proceso será obtener el residuo de dividir el número ¿entre cuánto? 2. Entre 2. Ajá. Obtener el residuo de el número entre 2. Entonces, eso me va a dar un resultado. Miren, puede ser que me dé un resultado como este o puede ser que me dé un resultado como este. O sea que yo solo con obtener el residuo todavía no soy capaz de determinar si el número es par. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? Hay una segunda cosa a hacer y eso tiene que ver con determinar si el residuo es 0. Digo, si el residuo es 0, entonces el número es par. ¿Ok? Aquí tengo dos situaciones en donde el número, que en este caso es 7, no es par, y tengo la otra situación donde el número sí es par. Y lo único que me piden a mí determinar en el ejercicio es cuando es par, ¿verdad? Entonces, es una decisión simple, porque me están diciendo únicamente qué hacer cuando se cumple una de las situaciones. En este caso, la verdadera. Si no es par, no me piden que haga absolutamente nada. Entonces no habría proceso que realizar en el caso contrario. Ya teniendo en claro qué es lo que vamos a hacer, concluido nuestro análisis, vamos a hacer el algoritmo. Decimos algoritmo, pongámosle un nombre, número par. Okay, vamos a las variables. ¿Qué variables ocupo?
Vamos primero a la entrada. Variables de entrada. ¿Cuántas variables ocupo en la entrada? Una, Liz. Una. Entonces pongámosle número. Entonces sería la variable de entrada. ¿Ocuparía variables para el proceso? ¿Mm? Miren, aquí me dicen obtener el residuo, que es esta operación aritmética de acá. Entonces necesito una variable para guardar el residuo. Entonces pongámosle residuo y digamos, ambas van a ser de tipo entero. No veo que haya constantes acá, pues lo dejamos hasta ahí. Iniciamos con las instrucciones. Entonces primero voy a mandar un rótulo a la pantalla para decirle al usuario que tiene que ingresar un número entero. Ahora sí, voy a ejecutar la acción de lectura, que es la entrada de datos. Digo, leer. ¿Qué voy a leer? ¿Cómo se llama la variable que asigné? Se llama número. Te voy a leer un número. Ok. Aquí ya completé la entrada. Solo tengo entrada de un dato, de una variable. Entonces aquí ya completé la entrada de datos. Ahora me voy con el proceso. Me dicen obtener el residuo de dividir el número entre 2. Entonces hagamos eso. Entonces, es la operación aritmética que está acá. La voy a plantear. ¿Dónde voy a guardar el resultado? En la variable residuo. Entonces, residuo, ¿ok? Es igual ¿a qué? A número, ¿verdad? Porque esta variable sería la que tendría el 7 o el 8 o cualquier otro número entero. Número, digo mod, es el residuo de la división, ¿entre qué? ¿El residuo de la división entre qué? Entre 2. Bien. Entonces, ya hice esto. Miren, esto ya lo hice, esta línea. Ya obtuve el residuo de dividir el número entre 2. Después me dicen, si el residuo es 0, entonces el número es par. Entonces me falta esto de acá. Desde el momento en que me dicen sí, aunque no siempre me lo van a decir así en el análisis, pero yo sé que tengo dos caminos. O sea, yo tengo que tomar una decisión. Tengo que hacer una pregunta para llegar al resultado esperado. Entonces yo sé que tengo que comparar lo que me dio aquí con 0. Porque solo en el caso de que el residuo sea 0, es que va a ser par. Ojo, solo en el caso que el residuo sea 0, va a ser par. Bien, así que yo no puedo asumir, vean, que yo hiciera esto. Vamos a poner imprimir. Solo porque saqué el residuo yo no puedo decir el número es par. ¿Verdad que no puedo? Porque si, por ejemplo, tuviera el 7 guardado en la variable número, se hace la operación de residuo, pero residuo sería 1. Entonces yo no puedo venir y decir el número es par. Ven, entonces el que el número es par depende de algo. Depende de una situación. ¿Qué situación es? Que el residuo sea 0. Entonces, esta instrucción depende de una condicional, de una decisión. Así que vamos a plantear la decisión y voy a decir si residuo. Miren, y completo la expresión lógica, es igual a 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que únicamente en el caso de que el residuo sea 0, voy a imprimir el rótulo diciendo que es par. Voy a cerrar, fin sí. Y este sería el fin del algoritmo. Entonces, aquí está planteada lo que es la decisión simple. Un sí entonces. O sea, algo que solo se ejecuta, este algo,
cuando la expresión lógica o condición sea verdadera. Si es falsa, nosotros no describimos ninguna acción cuando es falsa. Esta es la expresión o la decisión simple. Revisen, por favor, por si tienen alguna consulta. ¿No hay consultas? No, listo. Bien. Entonces, repito, era un ejemplo de la decisión simple. Ahora, ¿qué pasa con la decisión doble? Vamos a poner... Las estructuras de decisión también pueden ser dobles. ¿Cuál es la definición? Se detalla acciones a seguir si la expresión lógica es verdadera, pero también hay acciones a seguir si la expresión lógica es falsa. Bien, ¿qué diferencia? Porque la simple únicamente se detallan las acciones a seguir si la expresión lógica es verdadera. Bien. Entonces vamos a cambiar el texto del ejercicio y vamos a decir determinar si un número es par o impar. Bien. Pues me sirve igual todo esto de acá. Voy a copiar el análisis. Solo vamos a hacer una pequeña variante. Entonces igual, en el análisis tengo que darle entrada a un número entero. Tengo que obtener el residuo de dividir el número entre 2. Miren, aquí están los dos casos. Cuando el residuo es 1, cuando el residuo es 0. Bien. Entonces digo, si el residuo es 0, entonces el número es par. Caso contrario, es impar. ¿Ven? Entonces ahí ya tengo dos opciones. Ya estoy detallando para dos opciones, cuando es par y cuando es impar. Y después imprimir mensaje si el número es par o impar. Bien. ¿Cómo quedaría el algoritmo? Vamos a copiarlo también y lo vamos a modificar. Ahí. Te chequeemos. Variables, las mismas. Creo que no ocupo más. De la entrada de datos tampoco varía porque solo es darle lectura al número entero. Después, obtener el residuo, pues sí lo tengo que obtener. Siempre lo tengo que obtener. Pero ahora, a donde se va a ver aquí modificado, es la estructura condicional. Porque tengo que plantear las dos situaciones que están acá. Cuando el residuo es 0 y cuando el residuo no es 0. Miren, aquí ya está la primera, cuando el residuo es 0. Me falta la segunda situación. ¿Qué pasa si esto es falso? ¿Qué significaría si esa condición es falsa? Imprimiría un El número mensaje es que impar. diga que el número es impar. Exacto. Pero entonces para decir que es falsa,
yo tengo que poner esto. Si no, miren, y voy a imprimir. El número es impar. Te revisemos. La condicional doble. Siempre se tiene que plantear una expresión lógica. Siempre. Ya sabemos que las expresiones lógicas pueden tener dos posibles resultados. O es verdadero o es falso. Entonces, si es verdadera, es la parte del entonces. Pero si es falsa, es la parte del si no. ¿Ok? Entonces, nunca se van a hacer las dos al mismo tiempo. Porque no se podría dar, por ejemplo, acá la situación de que este residuo fuera al mismo tiempo 0 y al mismo tiempo es 1. O es uno o es el otro. Nunca pueden ser los dos al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de esto, ¿verdad? Va a haber un valor para esta variable y dependiendo del valor para esa variable, ¿no? Planteamos y el algoritmo va a decidir si ejecuta esta línea de código o ejecuta esta otra línea de código. Si es 7, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Entonces lee 7. Entonces después calcula el residuo. 7 mod 2. Aquí lo tenemos planteado. 7 mod 2, el resultado es 1. Entonces en la variable residuo se guarda el 1. Ya voy. Entonces miren, esta condición me daría verdadero o falso. Un momento, muchachos. Ok, entonces sigamos. El residuo me dio 1. De dividir 7 entre 2, el residuo es 1. Entonces, ¿esta expresión lógica es verdadera o falsa? Falsa. Es falsa. ¿A dónde se va a ir? ¿Se va a ir al entonces o se va a ir al si no? Si no. Al Al si si no, no. ¿verdad? Porque es falsa y va a imprimir el número es impar. En el caso del 8, cuando el número es 8, hice el residuo. Aquí está planteada la operación. Miren, 8 mod 2 me da 0. Así que el residuo es 0. Esto me dio 0. Entonces, ¿esta expresión es verdadera o falsa? ¿Mm? Estoy ahorita con esta operación, con esta. Verdadero. Verdadero, porque el residuo de dividir 8 entre 2 da 0. Entonces, cuando yo vengo a comparar acá, residuo es 0 y lo estoy comparando contra 0, ¿es 0 igual a 0? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces se va a la parte del entonces y ¿qué va a imprimir? El número es par. Esa, ahí está el pink, es la condicional doble. Revisen, por favor, por si hay alguna consulta. Lick, ¿me puede repetir qué significaba mod, por favor? Es el residuo. Es el residuo de la división. Usted sabe que cuando dividimos enteros hay dos resultados. Uno es el cociente y el otro es el residuo. Entonces, por ejemplo, si yo divido 8 entre 2 enteros, me va a dar 4, ¿verdad? Que ese es el cociente. Entonces, 4 por 2 son 8. Si yo se lo resto al número original, 8 menos 8 da 0. Entonces me sobró 0, ese es el residuo. Si divido 7 entre 2, ¿bien? El cociente me va a dar ¿qué? 3.
3 por 2, 6. Entonces el cociente es 3. 3 por 2, 6. Si le resto ese 6 a los 7, me sobra 1. Ese 1 es el residuo. Entonces yo con el operador mod obtengo directamente el residuo sin necesidad de plantear primero la división. Ya que yo no tengo que pasar por el div. De un solo digo mod. Si a mí lo que me interesa es obtener únicamente el residuo, entonces me voy directamente al mod. Ahora, si yo en algún ejercicio ocupara trabajar solo con el cociente de la división entera, tendría que poner el div. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a revisar otro ejercicio. Chequemos. Este documento ustedes lo tienen en el campus. Entonces ahí se les plantea cómo hacer la entrada de datos. Miren. Se les explica y ahí está el algoritmo. Ahí está todo el ejercicio explicado. Entonces, ¿sobre qué trata? Sobre calcular el sueldo de un empleado, ¿verdad? Y se le paga conforme a las horas trabajadas. Entonces, se le va a pagar 100 lempiras la hora. Miren que aquí hay otra forma de definir las variables, pero siempre respetando los elementos. Miren, yo tengo el nombre de la variable y tengo el tipo de dato. Bien, o sea que la sintaxis, la forma de escribir, ¿verdad? Esto puede variar, pero tiene los mismos elementos, nombre y tipo de dato, tal como está aquí. Bueno, aquí lo puse igual, pero en el ejercicio de la semana pasada había puesto con definir, ¿se acuerdan? Les había puesto algo así. Voy a poner esto. Generalmente significa un comentario. Un comentario es algo que no es una instrucción que el programa ejecute. Entonces, si yo pongo definir, da número, residuo, como entero, ahí cambió la sintaxis, la forma de escribir, pero estoy respetando los mismos elementos. Nombre de las variables, miren, nombre de las variables y tipo de dato. Aquí los tengo. De dos formas de plantear lo mismo. Permítanme. Entonces, les decía, a esta persona se le paga conforme a las horas trabajadas y la hora se le paga por 100 lempiras. ¿Bien? Entonces, tenemos variables, nombre del empleado, vamos a pedir que ingrese el nombre del empleado, que es una cadena de caracteres. Horas trabajadas va a ser un entero y el sueldo, o sea, lo que se le va a pagar a esta persona, lo definimos como real. Siempre que hablemos de cantidades monetarias, recuerden, definamos las variables como reales. Definimos una constante que es pago hora y le asignamos el valor de 100. Inicio. Les pido la entrada de datos, pido el nombre del empleado y pregunto también cuántas horas trabajó. ¿Ok? Ahora, hay un proceso que es el cálculo del sueldo. Entonces yo digo, ¿a dónde le voy a guardar? ¿En qué variable voy a guardar el sueldo de esta persona? En esta variable. Recuerden, defino variables para la entrada de datos, son estas dos. Pero también defino variables para proceso, que es donde yo voy a guardar el resultado de operaciones aritméticas u operaciones lógicas. Entonces, sueldo es igual a horas trabajadas por pago por hora. O sea, si esta persona trabajó 50 horas, esas 50 se guardan en esta variable, 50. Y después de eso, yo digo, las 50 horas que trabajó por el pago hora, que el pago hora es 100, de 50 por 100, ¿cuánto da? 5,000, ¿verdad? Esos 5,000 los guardo en esta variable. Y de ahí la salida. En este caso estoy combinando elementos. Miren, tengo lo que es un rótulo.
Recuerden que todo lo que está encerrado entre comillas dobles o comillas sencillas se imprime en la pantalla tal como yo lo estoy escribiendo, tal como esto. Ingrese el nombre del empleado. Es un rótulo que yo mando a la pantalla. Miren, ingrese las horas trabajadas. Es un rótulo que yo envío a la pantalla. Igual esto. Ese es un rótulo que yo envío a la pantalla. Pero esto, por eso lo puse en color diferente, esto es una variable, nombre emp. Miren que aquí está definida. Entonces no la tengo que encerrar entre comillas, porque entonces en la pantalla aparecería el nombre emp. Y yo lo que quiero que imprima es el contenido de la variable, lo que tengo guardado ahí. Por eso no le encerré. Dejar venir a imprimir esto, si el empleado se llama Juan Pérez, pues Juan Pérez es lo que va a imprimir, porque es lo que está guardado dentro de la variable. Otro rótulo es D. Y después imprimo la variable sueldo. Dijimos que aquí había resultado ser 5,000 después de hacer esta operación aritmética. Entonces, cuando venga ahí a escribir o imprimir sueldo, lo que va a imprimir es el contenido de la variable, que serían 5,000. Entonces, al final, el rótulo me queda, el sueldo del empleado, Juan Pérez, es de 5,000. Revisen, por favor, por si hay alguna duda. Ese documento lo sube al campus usted. Ahí está en el campus, ya está en el campus. Bueno, vamos a hacerle una modificación. Esta modificación está en el campus. ¿Ok? Lo imprimió súper mal, pero bueno. Ahora, ¿qué modificación le quiero hacer? Yo quiero decir algo. Si el sueldo resultante para esta persona es mayor a 8,000, le vamos a deducir un impuesto del 3%. Esa es la modificación que quiero hacer. Te repito, si el sueldo de esta persona es mayor a 8,000, le voy a hacer una deducción de impuesto del 3%. ¿Sobre qué? Bueno, sobre el sueldo que él ganó. Entonces ahí está. Tenemos las variables. Te revisen y díganme, en lo que yo acabo de decir, ¿de qué depende que le calculemos impuesto a esta persona? ¿Le vamos a calcular impuesto no importa cuánto gane? ¿O está condicionado? Tiene condición. ¿Qué condición hay? Si gana más de 100,000 lempiras. Que vamos a ejercicio, modificar el algoritmo para incluir que si el sueldo es mayor a 8,000 lempiras, se debe deducir un impuesto de 3% sobre el sueldo. Entonces es cierto, no a todo mundo se le va a deducir este impuesto porque hay una condición. Para que yo deduzca esto, la condición es que el sueldo sea mayor a 8,000. Esa es la condición. Ahora, ¿en qué momento de la ejecución de este algoritmo yo me doy cuenta del sueldo?
¿Me doy cuenta acá de cuánto es el sueldo de esta persona? ¿Mm? Ahí en ese punto ya sé de cuánto es el sueldo. No, en podría ese ser punto, proceso, Liz. No, ¿verdad? Ahí yo en me doy cuenta, proceso. ahí yo me doy cuenta de cuántas horas trabajó, pero del sueldo de él todavía no me doy cuenta. Ahora, después de esta línea, ¿yo ya me doy cuenta de cuánto es el sueldo de la persona? Sí, Sí, ya me doy cuenta de eso. Entonces, ya una vez sabiendo de cuánto es el sueldo, yo puedo venir y calcular el impuesto. Díganme ustedes si estoy correcta. Primero vamos a poner una variable de impuesto porque hay un cálculo y lo tenemos que guardar en algún lugar. Es una variable. Te puedo decir, díganme si estoy correcta. Yo voy a seguir. Impuesto, miren, es igual. Vean que estoy utilizando el igual. Cuestiones de sintaxis. Y aquí lo utilicé como la flechita. Hay lenguajes, bueno, más bien, los lenguajes de programación, porque estos son algoritmos. Los lenguajes de programación utilizan este también para la asignación. De que hay que saber distinguir cuando es el igual de asignación y el igual de condicional. Entonces, bien, estoy diciendo, a la variable impuesto le voy a asignar, te voy a poner sueldo por, ¿cuánto era? Era 0.03. ¿Estoy correcta? No, Liz, es menos. Es menos, no es el 3%. Es el 3%. Aquí me dicen 3% sobre el sueldo. 3% sobre el sueldo es el sueldo por 0.03. O sea, la operación aritmética está correcta. Yo me refiero, ¿lo puse en el lugar correcto, la instrucción? ¿Esta línea de código está en el lugar correcto? No, ¿Por qué? porque primero tiene que poner la condicional de si el sueldo es mayor a 8,000. Exacto, tal como lo tengo ahora, estoy diciendo que a todo, no importa cuánto gane, ganó 2,000, ganó 3,000, ganó 4,000, igual le voy a calcular el impuesto y no es lo que me están diciendo aquí en el ejercicio. Aquí claramente me dicen cuando es mayor a 8,000. Depende de una situación específica que yo calcule el impuesto. Entonces, ¿cuál sería la condición que ustedes colocarían acá? Sí, Sueldo. sí, sueldo. Ajá. Mayor o igual, Liz. Mayor. Mayor o igual. ¿Qué me dice el ejercicio? sí es mayor. También sería Sí. mayor. O sea que los 8,000 no se incluye. Entonces, por eso es mayor. Mayor a 8,000. Entonces, ahí sí calculo el impuesto. Miren. Después digo, si no, el impuesto es 0. Impuesto es igual a 0. O sea que si es 8,000 o menos, no hay que calcular el impuesto. Entonces pongo la variable en 0. Ahora, si es mayor a 8,000, sí lo voy a calcular. Fin sí. Queda menos de un minuto. Vamos a salir y vamos a volver a entrar.